Hola queridos oyentes, bienvenidos a Ecos del Pasado, ese refugio donde las épocas más fascinantes de la humanidad cobran vida para acompañarte en tus momentos de tranquilidad y reflexión. Soy Jorge, tu anfitrión. Hoy empezamos con la historia de la madre más peligrosa de la historia, una mujer que no solo destruyó a su propio hijo, sino que creó al emperador más despiadado y enloquecido que Roma jamás conoció. Agripina la Menor no fue simplemente la madre de Nerón, fue la arquitecta de su locura, la diseñadora de su crueldad y la responsable directa de transformar a un niño en el monstruo que literalmente incendió el mundo. Esta es la historia de cómo el amor materno puede convertirse en veneno puro, de cómo una mujer brillante se obsesionó tanto con el poder que estuvo dispuesta a sacrificar la sanidad mental de su hijo para conseguirlo. Y de cómo esa decisión terminó destruyendo no solo a ambos, sino a todo un imperio. Antes de sumergirnos en esta historia que durará una hora completa y te mostrará cómo se fabrica un monstruo paso a paso, dale like al video y suscríbete al mejor canal de historias de YouTube. Y dime en los comentarios desde dónde estás viendo y qué hora es ahí. Siempre es fascinante ver quién se está uniendo a nosotros desde diferentes rincones del mundo para descubrir estas historias que nos enseñan sobre los peligros más oscuros del poder. Ahora acomódate, porque vamos a explorar la relación madre-hijo más tóxica de la historia, una historia que comenzó con ambición política y terminó con asesinatos, incendios y la caída de una dinastía que había gobernado el mundo durante un siglo. Agripina la Menor nació en el año 15 después de Cristo en una familia que parecía tener todo, poder, riqueza, prestigio y una maldición hereditaria que garantizaba que todos sus miembros morirían de formas violentas y espectaculares. Su padre era Germánico, el general más querido de Roma, un hombre tan popular que el emperador Tiberio lo veía como una amenaza existencial. Su madre era Agripina la Mayor, nieta directa del emperador Augusto, lo que hacía de la pequeña Agripina una princesa imperial con sangre divina corriendo por sus venas. Pero ser una princesa romana no significaba vivir en un cuento de hadas. Significaba crecer en un palacio que era simultáneamente el lugar más lujoso y más peligroso del mundo, donde cada comida podía estar envenenada, cada sirviente podía ser un espía, y cada miembro de tu familia podía decidir que eras demasiado peligroso para seguir vivo. Cuando Agripina tenía apenas 4 años, su mundo perfecto se desplomó. Su padre Germánico murió misteriosamente en Antioquía, oficialmente por enfermedad, pero todos sabían que había sido envenenado por orden de Tiberio. Los síntomas eran demasiado convenientes, la muerte demasiado oportuna y los beneficiarios políticos demasiado obvios para que fuera una coincidencia. Su madre, Agripina la Mayor, cometió el error fatal de no aceptar esta injusticia en silencio. En lugar de retirarse discretamente a llorar su pérdida, decidió convertirse en una cruzada personal contra Tiberio, acusándolo públicamente de haber asesinado al hombre más querido de Roma. Era valiente, era noble, y era una sentencia de muerte con firma incluida. Lo que siguió fue una masterclass en cómo el poder imperial destruye a quienes se atreven a desafiarlo. Tiberio no ejecutó inmediatamente a Agripina la Mayor, eso habría sido demasiado obvio y podría haber causado disturbios. En su lugar, la destruyó sistemáticamente, paso a paso, durante años. Primero vino el aislamiento social. Los amigos de la familia dejaron de visitar, los invitados dejaron de llegar. Los aliados políticos comenzaron a encontrar excusas para evitar cualquier asociación con una mujer que había acusado al emperador de asesinato. Después vinieron las investigaciones, los juicios inventados, las acusaciones de traición basadas en conversaciones privadas mal interpretadas. La pequeña Agripina observaba todo esto desde su cuna dorada, viendo cómo su madre se consumía lentamente, cómo la justicia se convertía en persecución, cómo el poder absoluto aplastaba incluso a quienes tenían razón. Finalmente, en el año 33, cuando Agripina tenía 18 años, su madre murió en el exilio, oficialmente de inanición voluntaria. Extraoficialmente asesinada por guardias que se cansaron de esperar a que se muriera sola. Estas tragedias familiares no fueron simples golpes del destino para Agripina, fueron su universidad en ciencias políticas.
A los 18 años había aprendido lecciones que la mayoría de las personas nunca aprende, que la justicia es un lujo que solo pueden permitirse quienes tienen poder suficiente para protegerla. Que la familia es vulnerable si no controla las instituciones del Estado, y que la única diferencia entre víctima y victimario es quien ataca primero. Pero la lección más peligrosa que aprendió fue esta, que el amor, la lealtad y los principios morales son debilidades que pueden ser explotadas por enemigos más pragmáticos. Su madre había muerto por aferrarse a conceptos nobles como justicia y verdad. Agripina decidió que ella nunca cometería el mismo error. Su primer matrimonio con Gneo Domicio Aenobarbo fue una demostración perfecta de este nuevo pragmatismo. Aenobarbo era un hombre que incluso para los estándares romanos era considerado un psicópata. Había asesinado a un niño en las calles de Roma por diversión, torturaba esclavos como entretenimiento y tenía una reputación de violencia que aterrorizaba incluso a veteranos de guerra curtidos. Cuando le preguntaban sobre el futuro de cualquier hijo que pudiera tener con Agripina, Aenobarbo respondía con una sonrisa: cualquier descendiente mío y de esta mujer solo puede resultar en algo detestable y una desgracia pública. Era una profecía que resultaría aterradoramente exacta. Pero Agripina no se casó con él por amor, ni siquiera por atracción física. Se casó con él porque era rico, poderoso y lo suficientemente temido como para protegerla de los enemigos que había heredado con el nombre de su familia. Era una transacción comercial disfrazada de matrimonio, y ambos entendían perfectamente los términos del acuerdo. En el año 37, de esta unión nació un niño que cambiaría el curso de la historia mundial, Lucio Domicio Aenobarbo, quien más tarde sería conocido como Nerón. Desde el momento de su nacimiento, este bebé estaba destinado a convertirse en víctima de las ambiciones de su madre y heredero de la crueldad de su padre. Pero lo que determinaría su destino específico sería la forma exacta en que Agripina decidiera criarlo. Desde los primeros meses de vida de Nerón, Agripina comenzó a implementar lo que podríamos llamar un programa de condicionamiento psicológico que habría impresionado a los científicos modernos por su sofisticación malévola. No veía a su hijo como un niño que necesitaba amor, protección y orientación moral. Lo veía como su proyecto más importante, una inversión a largo plazo, una herramienta que podía ser moldeada y controlada para lograr objetivos que ella misma no podía alcanzar directamente. La primera fase de este condicionamiento comenzó cuando Nerón tenía apenas 2 años. El periodo de los estados combatientes había comenzado oficialmente en 475 a.C., cuando los últimos vestigios de la autoridad central de la dinastía Zhou se desmoronaron completamente, dejando a China fragmentada en múltiples reinos independientes que luchaban constantemente entre sí por territorio, recursos y supremacía. Era una época de innovación tecnológica extraordinaria en el arte de la guerra. Las armas de hierro habían reemplazado a las de bronce, permitiendo la creación de espadas más largas, más afiladas y más duraderas. Los carros de guerra, que habían dominado los campos de batalla durante siglos, estaban siendo gradualmente reemplazados por caballería móvil que podía maniobrar con mayor rapidez y flexibilidad. Los ejércitos estaban creciendo en tamaño, con algunas campañas involucrando a cientos de miles de soldados, números que habrían sido impensables en épocas anteriores. Pero más importante que cualquier innovación tecnológica era la revolución que estaba ocurriendo en el pensamiento estratégico mismo. Los antiguos métodos de guerra, basados principalmente en el valor personal de los guerreros aristocráticos y en enfrentamientos directos entre ejércitos, estaban siendo reemplazados por enfoques más sofisticados que enfatizaban la planificación, la inteligencia, la logística y la psicología del conflicto. Sanguo absorbía todas estas innovaciones con una mente que funcionaba como una esponja intelectual, pero también con un ojo crítico que lo llevaba a cuestionar las asunciones básicas sobre las cuales se fundamentaba el pensamiento militar tradicional. ¿Por qué?, se preguntaba, los generales consideraban que la batalla era la parte más importante de la guerra, cuando los preparativos que precedían a la batalla parecían ser mucho más determinantes del resultado final.
¿Por qué se enfocaban tanto en las tácticas específicas de combate cuando los factores estratégicos más amplios, la economía, la diplomacia, la moral de las tropas, la calidad del liderazgo, parecían tener un impacto mucho mayor en el éxito o fracaso de las campañas? Estas preguntas comenzaron a formar la base de lo que eventualmente se convertiría en la filosofía militar revolucionaria de Sun Tzu. Pero durante sus años de juventud eran simplemente las reflexiones de un joven extraordinariamente inteligente que observaba el mundo que lo rodeaba con una curiosidad insaciable y una mente analítica que buscaba constantemente patrones, principios y verdades universales. Cuando Sang-woo alcanzó la mayoría de edad, según las costumbres de su época y clase social, era el momento de que comenzara su carrera práctica al servicio de su reino. Pero el destino tenía planes diferentes para él. En el año 515 a.C., cuando Sang-woo tenía aproximadamente 29 años, una crisis política en y cambió completamente el curso de su vida y lo puso en el camino que lo llevaría a convertirse en la figura legendaria que conocemos hoy. El reino de Yi había estado experimentando tensiones internas crecientes entre diferentes facciones de la corte. Tensiones que eventualmente estallaron en una guerra civil que dividió al reino y amenazó con destruir la estabilidad que había caracterizado la región durante décadas. Sang-woo, cuya familia había estado asociada con una de las facciones que perdió el poder en esta lucha interna, se encontró en una posición extremadamente peligrosa. Las purgas políticas que siguieron a la victoria de la facción opuesta hicieron que permanecer en y fuera no solo políticamente inviable sino potencialmente mortal. Enfrentado con esta crisis, Sang-woo tomó una decisión que demostraría ser una de las más importantes de su vida. Decidió abandonar y buscar oportunidades en el reino de Wu, uno de los estados más dinámicos y ambiciosos del periodo de los estados combatientes. Wu estaba ubicado en lo que hoy conocemos como las regiones de Jiangsu y Zhejiang, una área rica en recursos hídricos que había permitido al reino desarrollar una economía próspera y una posición estratégica importante en la política interestatal china. El viaje de Yi fue mucho más que una simple reubicación geográfica, fue una transformación personal y profesional que permitió a Sang-woo reinventarse completamente. En Yi había sido Sang-woo, un joven noble con un potencial prometedor pero sin oportunidades reales de demostrar sus capacidades. En Wu se convirtió en Sun Tzu, el estratega cuyo genio cambiaría para siempre el arte de la guerra. Wu era, en muchos sentidos, el reino perfecto para alguien con las ambiciones y capacidades de Sun Tzu. Era un estado relativamente nuevo en el escenario político chino, lo que significaba que estaba menos constreñido por las tradiciones y jerarquías que limitaban las oportunidades en reinos más establecidos. Su rey, Elu, era un monarca ambicioso y visionario que estaba constantemente buscando talentos excepcionales que pudieran ayudarlo a expandir el poder y la influencia de Wu. Y quizás más importante, Wu estaba involucrado en conflictos constantes con sus vecinos, especialmente con el poderoso reino de Chu, lo que creaba oportunidades continuas para que los estrategas militares talentosos demostraran su valor. Cuando Sun Tzu llegó a Wu, no vino como un refugiado desesperado sino como un erudito y estratega que había pasado años desarrollando teorías revolucionarias sobre el arte de la guerra. Había utilizado su tiempo de viaje y los meses inmediatamente posteriores a su llegada para sistematizar sus pensamientos, para transformar las observaciones y reflexiones de toda una vida en un conjunto coherente de principios estratégicos que podrían ser aplicados a cualquier situación de conflicto. El resultado de este trabajo intelectual fue una obra que cambiaría para siempre la historia del pensamiento estratégico, los 13 capítulos que constituyen el arte de la guerra, un texto que destilaba décadas de observación, análisis y reflexión en un manual conciso pero extraordinariamente profundo sobre los principios fundamentales que gobiernan el conflicto, la competencia y el liderazgo. Pero el arte de la guerra no era simplemente un tratado teórico, era un documento profundamente práctico escrito por alguien que entendía que las ideas, por brillantes que fueran, no tenían valor alguno a menos que pudieran ser implementadas efectivamente en el mundo real.
Sun Tzu había diseñado su obra para ser útil no solo a los académicos que estudiaban la guerra desde la seguridad de sus bibliotecas, sino especialmente a los comandantes que tenían que tomar decisiones de vida o muerte en el campo de batalla. La filosofía central de Sun Tzu puede resumirse en una de sus máximas más famosas: la suprema excelencia consiste en someter al enemigo sin luchar. Esta idea, revolucionaria para su época, sugería que la victoria verdadera no se alcanzaba a través de la destrucción del oponente en el campo de batalla, sino a través de la superioridad estratégica que hacía que el conflicto directo fuera innecesario o que garantizara un resultado favorable antes de que la lucha comenzara. Esta filosofía representaba una ruptura radical con la tradición militar china, que había enfatizado tradicionalmente el valor personal, el honor en el combate y la demostración de fuerza como los elementos centrales de la guerra. Sun Tzu, en contraste, proponía un enfoque mucho más sofisticado que privilegiaba la inteligencia sobre la fuerza bruta, la planificación sobre la improvisación y la estrategia sobre la táctica. El primer capítulo de El arte de la guerra, titulado Estimaciones, establecía inmediatamente el tono revolucionario de la obra. Sun Tzu argumentaba que antes de comprometerse en cualquier conflicto, era esencial hacer una evaluación exhaustiva y objetiva de 5 factores fundamentales: el Tao, el sentido de propósito moral y la justicia de la causa; el cielo, las condiciones temporales y estacionales; la tierra, las características geográficas y topográficas del terreno; el comandante, la calidad del liderazgo; y la doctrina, la organización, disciplina y entrenamiento de las fuerzas. Esta metodología de evaluación era extraordinariamente avanzada para su época. En lugar de depender de la intuición, la tradición o la emoción para tomar decisiones estratégicas, Sun Tzu proponía un enfoque sistemático y analítico que permitía a los líderes tomar decisiones basadas en información objetiva y análisis racional. Era, en esencia, una de las primeras manifestaciones del pensamiento científico aplicado al arte de la guerra. El segundo capítulo, Hacer la guerra, desarrollaba uno de los temas más importantes y revolucionarios de la filosofía de Sun Tzu: la importancia de la velocidad y la eficiencia en el conflicto. Cuando emprendas una guerra prolongada, escribía, los recursos del Estado no serán suficientes. Esta observación, aparentemente simple, contenía implicaciones profundas para la estrategia militar. Sugería que las campañas exitosas debían ser diseñadas para lograr objetivos decisivos en el menor tiempo posible, minimizando así los costos en recursos humanos y materiales. Sun Tzu desarrollaba esta idea argumentando que era preferible capturar al enemigo intacto que destruirlo, tomar ciudades enteras que sitiarlas hasta la destrucción, preservar los ejércitos enemigos que aniquilarlos completamente. Esta filosofía no nacía de una sensibilidad humanitaria moderna, sino de un cálculo estratégico frío. Los recursos capturados intactos podían ser utilizados para fortalecer al vencedor, mientras que los recursos destruidos no beneficiaban a nadie. El tercer capítulo, Estrategia ofensiva, contenía algunas de las ideas más revolucionarias de Sun Tzu sobre la naturaleza de la victoria. Los que son supremos en el arte de la guerra, escribía, someten al ejército enemigo sin luchar, toman las ciudades sin sitiarlas, y destruyen al estado enemigo sin operaciones prolongadas. Esta idea del triunfo sin batalla era tan radical para su época que muchos generales contemporáneos la consideraban no solo impractical sino fundamentalmente inconsistente con las nociones tradicionales de honor militar. Pero Sun Tzu no estaba interesado en las nociones tradicionales de honor, estaba interesado en los resultados. Y había observado que los resultados más duraderos y beneficiosos se alcanzaban no a través de la destrucción mutua en el campo de batalla, sino a través de la superioridad estratégica que hacía que el oponente reconociera la futilidad de la resistencia y aceptara términos favorables al vencedor. El cuarto capítulo, Disposición táctica, exploraba la diferencia crucial entre estar meramente preparado para la victoria y crear activamente las condiciones que hacían que la victoria fuera inevitable. Los guerreros expertos de la antigüedad, observaba Sun Tzu, primero se hacían invencibles, y entonces esperaban el momento de la vulnerabilidad del enemigo.
Esta idea de crear invencibilidad propia antes de buscar explotar la vulnerabilidad ajena se convertiría en uno de los principios más influyentes del pensamiento estratégico posterior. Sun Tzu desarrollaba esta idea argumentando que la defensa excelente no solo protegía contra los ataques enemigos, sino que también creaba oportunidades para ataques propios exitosos. Un comandante que había organizado sus fuerzas de manera perfecta, que había asegurado sus líneas de suministro, que había establecido posiciones estratégicas sólidas, y que había mantenido alta la moral de sus tropas. Había creado una base desde la cual podía explotar cualquier error o debilidad del enemigo. El quinto capítulo, Fuerza, introducía conceptos que serían fundamentales para el desarrollo posterior de la estrategia militar, las ideas de momentum, timing y la coordinación de fuerzas. Sun Tzu utilizaba la metáfora del agua que fluye para explicar cómo las fuerzas militares efectivas debían adaptarse constantemente a las circunstancias cambiantes, buscando siempre el camino de menor resistencia hacia sus objetivos. El momentum de quien es experto en la guerra, escribía, es abrumador y su ataque es precisamente regulado. Esta idea del momentum controlado sugería que la fuerza efectiva no dependía simplemente de la cantidad de recursos disponibles, sino de la habilidad de concentrar esos recursos en el momento y lugar precisos donde podrían tener el máximo impacto. El sexto capítulo, Vacío y lleno, desarrollaba lo que quizás sean las ideas más sofisticadas de Sun Tzu sobre la manipulación estratégica. Argumentaba que el comandante superior era aquel que podía hacer que el enemigo revelara sus posiciones mientras mantenía las propias ocultas, que podía concentrar sus fuerzas mientras dispersaba las del enemigo, que podía atacar donde el enemigo era débil mientras evitaba las áreas donde el enemigo era fuerte. Aparece en lugares donde él debe ir rápidamente y procede hacia lugares donde menos te espere, aconsejaba Sun Tzu. Esta filosofía de la guerra indirecta, de atacar las expectativas del enemigo más que sus fuerzas físicas, representaba un nivel de sofisticación estratégica que no sería completamente comprendido y apreciado hasta siglos después. El séptimo capítulo, Maniobra, exploraba las complejidades de movimiento y posicionamiento en el contexto de campañas militares activas. Sun Tzu reconocía que una de las habilidades más difíciles en la guerra era la capacidad de transformar rutas circuitos en directas, de convertir las desventajas en ventajas a través del movimiento inteligente y el timing superior. Haz que la ruta circuita sea directa para ti, y usa señuelos para confundir al enemigo, sugería. Esta idea de crear múltiples realidades, una aparente y otra actual, sería fundamental para el desarrollo posterior de la doctrina militar sobre deception y operaciones de información. El octavo capítulo, Las 9 variables, introducía el concepto de flexibilidad estratégica y la importancia de adaptar las tácticas a las circunstancias específicas de cada situación. Sun Tzu argumentaba que no existían reglas universales que pudieran ser aplicadas mecánicamente a todas las situaciones. En cambio, el comandante efectivo era aquel que podía evaluar las variables únicas de cada contexto y adaptar su enfoque en consecuencia. El general que entiende completamente las ventajas que acompañan a la variación de tácticas, escribía, sabe cómo manejar sus tropas. Esta idea de liderazgo adaptativo era extraordinariamente avanzada para su época y permanece como uno de los principios centrales del liderazgo efectivo en cualquier contexto. El noveno capítulo, Marcha del ejército, se enfocaba en los aspectos prácticos de comandar fuerzas en movimiento y establecer posiciones en territorio hostil. Sun Tzu proporcionaba consejos detallados sobre cómo evaluar el terreno, cómo interpretar las señales del comportamiento enemigo y cómo mantener la disciplina y moral de las tropas durante operaciones prolongadas. Pero incluso en estos consejos aparentemente tácticos, Sun Tzu revelaba su genio estratégico. Sus observaciones sobre la importancia de mantener las líneas de comunicación, sobre la necesidad de asegurar el apoyo de las poblaciones locales, y sobre los peligros de extender las fuerzas más allá de su capacidad de sostenimiento, contenían principios que serían redescubiertos y revalidados por estrategas militares durante los próximos 2 milenios. El 10º capítulo,
terreno, desarrollaba la idea de que el entorno físico en el cual se desarrollaba el conflicto era mucho más que un telón de fondo neutral. Era un factor activo que podía ser utilizado como un multiplicador de fuerza por comandantes que entendían cómo explotar sus características. Sun Tzu clasificaba diferentes tipos de terreno según sus características estratégicas y proporcionaba consejos específicos sobre cómo cada tipo debía ser abordado. Conoce tu enemigo y conócete a ti mismo, escribía en una de sus máximas más famosas, y en 100 batallas nunca estarás en peligro. Esta idea de que el autoconocimiento era tan importante como el conocimiento del oponente representaba una sofisticación psicológica que era extraordinaria para su época. El 11º capítulo, las 9 situaciones, exploraba cómo diferentes contextos estratégicos requerían enfoques fundamentalmente diferentes. Sun Tzu identificaba 9 tipos principales de situaciones militares, desde territorio dispersivo hasta territorio mortal, y explicaba cómo las consideraciones psicológicas y motivacionales cambiaban según el contexto específico. Su análisis de lo que llamaba territorio mortal, situaciones donde las fuerzas no tenían opción sino luchar con desesperación total, fue particularmente penetrante. En territorio mortal, Lucha aconsejaba, reconociendo que en ciertas circunstancias, la falta de alternativas podía ser transformada en una ventaja estratégica si se manejaba correctamente. El 12º capítulo, Ataques de fuego, trataba específicamente las tácticas de guerra incendiaria, pero en un contexto más amplio exploraba las ideas de irreversibilidad y escalación en el conflicto. Sun Tzu reconocía que ciertas acciones militares tenían consecuencias que no podían ser desechas y que por lo tanto requerían una consideración especialmente cuidadosa antes de ser implementadas. La ira puede revertir a la felicidad y la vexación puede revertir al contentamiento, observaba, pero un reino que ha sido destruido no puede ser restaurado, ni los muertos devueltos a la vida. Esta comprensión de la irreversibilidad de ciertas consecuencias demostraba una sofisticación sobre las dimensiones éticas y a largo plazo de la estrategia que era extraordinaria para su época. El capítulo final, el uso de espías, trataba lo que Sun Tzu consideraba uno de los aspectos más importantes y menos comprendidos de la guerra, la obtención de información sobre las intenciones, capacidades y vulnerabilidades del enemigo. Todos los asuntos de guerra se basan en el deception, escribía, pero para practicar el deception efectivamente, primero debes conocer la verdad. Sun Tzu clasificaba 5 tipos de espías y explicaba cómo cada uno podía ser utilizado para diferentes propósitos. Pero más importante que los detalles tácticos era su reconocimiento de que la información era un recurso tan valioso como las tropas o las armas, y que la capacidad de obtener, procesar y utilizar información superior era frecuentemente la diferencia entre la victoria y la derrota. Cuando Sun Tzu completó el arte de la guerra, había creado algo que trascendía las categorías tradicionales. No era simplemente un manual militar, ni simplemente un tratado filosófico, ni simplemente un análisis político. Era una síntesis extraordinaria que combinaba observación empírica, análisis lógico y sabiduría práctica en una obra que sería relevante para cualquier situación que involucrara conflicto, competencia o liderazgo. Pero la brillantez teórica de Sun Tzu podría haber permanecido simplemente como curiosidad intelectual si no hubiera tenido la oportunidad de demostrar que sus ideas funcionaban en el mundo real. Esa oportunidad llegó cuando logró obtener una audiencia con el rey Lu de Wu, uno de los monarcas más astutos y ambiciosos del periodo de los estados combatientes. La historia de cómo Sun Tzu llegó a la atención del rey Lu ha sido adornada por siglos de recontado, pero la versión más confiable sugiere que fue Wu Zixu, un ministro influyente en la corte de Wu, quien reconoció el genio de Sun Tzu y lo recomendó al rey. Wu Zixu había oído hablar de las teorías revolucionarias de Sun Tzu sobre la estrategia militar y había quedado intrigado por las afirmaciones de que era posible ganar guerras sin librar batallas, de que la verdadera superioridad militar se basaba en la inteligencia y la planificación más que en la fuerza bruta. Cuando finalmente se organizó la audiencia real, Sun Tzu se encontró frente a uno de los hombres más poderosos de China, un monarca que había expandido el poder de Wu a través de una combinación de diplomacia astuta,
reformas internas efectivas y guerra cuando era necesaria. El rey Elu era conocido por su mente aguda, su capacidad de evaluar rápidamente el valor de las personas que lo rodeaban, y su disposición a adoptar innovaciones que pudieran darle ventaja sobre sus rivales. La presentación de Sun Tzu ante el rey Elu se ha convertido en una de las escenas más famosas en la historia de la estrategia militar. Según las crónicas históricas, Sun Tzu no solo explicó sus teorías al rey, sino que ofreció demostrarlas prácticamente. Propuso entrenar a un grupo de las concubinas del rey en tácticas militares básicas, argumentando que si podía transformar a mujeres de la corte sin experiencia militar en una unidad disciplinada y efectiva, esto demostraría la validez universal de sus principios. El rey Elu, intrigado por la audacia de la propuesta y curioso sobre si las teorías de Sun Tzu tendrían aplicación práctica, aceptó la demostración. Se seleccionaron 180 concubinas del palacio, se las dividió en 2 compañías, y se nombraron como comandantes a las 2 favoritas del rey. Sun Tzu explicó los comandos básicos, distribuyó armas de práctica, y comenzó la instrucción. Inicialmente, como era de esperarse, las concubinas trataron toda la situación como una diversión, riendo y charlando en lugar de seguir las órdenes. Cuando Sun Tzu ordenó que giraran a la derecha, algunas obedecieron, otras giraron a la izquierda, y muchas simplemente siguieron conversando entre ellas. La situación parecía confirmar lo que muchos tradicionalistas habrían predicho, que las teorías sofisticadas sobre disciplina y entrenamiento no funcionaban cuando se enfrentaban a la realidad humana básica. Pero Sun Tzu no se desanimó. En cambio, respondió exactamente como sus propias teorías habrían predicho. Si las órdenes no son claras y distintamente dadas, anunció en voz alta para que todos pudieran escuchar, es culpa del comandante. Repitió las instrucciones con mayor claridad y precisión, asegurándose de que cada concubina entendiera exactamente lo que se esperaba de ella. Cuando las instrucciones más claras no produjeron mejor obediencia, Sun Tzu implementó la siguiente fase de su metodología. Si las órdenes son claras pero los soldados no obedecen, declaró, es culpa de los oficiales. Sin hesitación, y para shock completo de toda la corte, ordenó que las 2 comandantes designadas, las 2 concubinas favoritas del rey Elu, fueran ejecutadas por insubordinación. El rey Elu, alarmado por la dirección que estaba tomando la demostración, intervino rápidamente para salvar las vidas de sus favoritas. Pero Sun Tzu respondió con una firmeza que reveló tanto su comprensión de la psicología del liderazgo como su commitment total a sus principios. Un general en el campo, replicó, no está obligado a obedecer todas las órdenes del soberano. Esta respuesta era extraordinariamente audaz, bordeando la insubordinación directa al rey. Pero Sun Tzu entendía que estaba en un momento crucial donde tenía que demostrar que sus principios no eran simplemente teorías académicas sino verdades operacionales que debían ser respetadas incluso en las circunstancias más difíciles. La tensión en el patio del palacio era palpable. Cortesanos y guardias observaban en silencio, conscientes de que estaban presenciando un momento que podría resultar en el ascenso meteórico de Sun Tzu a posiciones de gran influencia, o en su ejecución inmediata por desafío al poder real. El rey Elu, por su parte, se encontraba en una posición igualmente delicada. Había autorizado la demostración y ahora tenía que decidir si permitir que continuara según sus propios términos o intervenir de una manera que podría ser interpretada como debilidad o inconsistencia. Después de lo que debieron haber sido momentos que se sintieron como eternidades, el rey Elu tomó una decisión que cambiaría el curso de su reino y la vida de Sun Tzu para siempre. En lugar de castigar la aparente insubordinación, reconoció la lógica estratégica detrás de la posición de Sun Tzu. Un comandante militar efectivo, comprendió el rey, tenía que tener la autoridad para implementar disciplina según su mejor juicio profesional, incluso cuando esas decisiones fueran personalmente costosas para el soberano. Con una reluctancia visible pero una determinación política firme, el rey Elu permitió que Sun Tzu continuara con la demostración según sus propios términos.
Las dos comandantes originales fueron reemplazadas por otras concubinas, y Sun Tzu reinició el entrenamiento con un grupo que ahora entendía completamente que las órdenes debían ser tomadas en serio. El resultado fue extraordinario. En cuestión de horas, las mismas mujeres que habían estado riendo y charlando negligentemente habían sido transformadas en una unidad que marchaba, giraba y maniobraba con la precisión de soldados veteranos. Obedecían órdenes instantáneamente, mantenían formaciones complejas y demostraban el tipo de disciplina colectiva que Sun Tzu argumentaba era la base de toda efectividad militar. Ahora estas tropas están perfectamente disciplinadas, anunció Sun Tzu al rey Elu. Su Majestad puede usar estas mujeres como desee. Pueden pasar por fuego y agua, y nada podrá desarreglarlas. Era una declaración audaz, pero una que había sido respaldada por evidencia práctica que todos los presentes habían presenciado. El rey Elu, profundamente impresionado tanto por la efectividad de los métodos de Sun Tzu como por su determinación inquebrantable de implementar sus principios sin compromiso, tomó una decisión que tendría consecuencias monumentales para la historia militar china. Nombró a Sun Tzu como general de sus ejércitos, dándole autoridad completa para implementar sus teorías estratégicas en campañas reales contra los enemigos de Wu. Era exactamente la oportunidad que Sun Tzu había estado esperando, la chance de demostrar que sus principios teóricos podían producir victorias reales en las condiciones más desafiantes y peligrosas. Los próximos años verían a Sun Tzu transformar no solo los ejércitos de Wu sino también el equilibrio de poder en toda la región de los estados combatientes. Su primera campaña major como general de Wu fue contra el reino de Chu, el vecino más poderoso y persistentemente problemático de Wu. Chu era un reino grande y rico, con una población mucho mayor que Wu, ejércitos más numerosos, y una tradición militar que se extendía por siglos. Para la mayoría de los observadores contemporáneos, Wu atacar a Chu parecía una empresa condenada al fracaso, una demostración de ambición que excedía las capacidades reales. Pero Sun Tzu no veía la guerra con Chu en términos de una simple comparación de recursos. En lugar de eso, aplicó exactamente los principios que había articulado en el arte de la guerra, comenzando con una evaluación exhaustiva de los 5 factores fundamentales que determinarían el resultado del conflicto. En términos del Tao, la justicia moral de la causa, Sun Tzu trabajó cuidadosamente para posicionar a Wu como el defendido contra la agresión de Chu, utilizando incidentes fronterizos y disputas comerciales para construir un caso convincente de que Wu estaba respondiendo a provocaciones rather than iniciando agresión no justificada. En términos del cielo, las condiciones temporales. Sun Tzu planificó sus operaciones para aprovechar las estaciones cuando las condiciones climáticas y la disponibilidad de recursos favorecerían a las fuerzas de Wu mientras complicarían la logística de Chu. En términos de la tierra, las características geográficas, Sun Tzu condujo reconocimientos exhaustivos del territorio donde se desarrollarían las operaciones, identificando rutas de movimiento que permitirían a sus fuerzas concentrarse rápidamente donde fueran necesarias mientras evitaban las áreas donde Chu podría utilizar su superioridad numérica más efectivamente. En términos del comandante, la calidad del liderazgo. Sun Tzu había pasado meses desarrollando una cadena de comando que combinaba oficiales experimentados con comandantes jóvenes que habían sido entrenados específicamente en sus métodos estratégicos. En términos de la doctrina, la organización y disciplina, Sun Tzu había transformado completamente la estructura y entrenamiento de los ejércitos de Wu, implementando innovaciones en comunicaciones, logística y coordinación táctica que daban a sus fuerzas ventajas significativas en flexibilidad y sensibilidad. Cuando finalmente comenzó la campaña contra Chu, Sun Tzu implementó una estrategia que confundió completamente a sus oponentes porque violaba todas las expectativas tradicionales sobre cómo debían desarrollarse las operaciones militares. En lugar de marchar directamente contra las ciudades principales de Chu o buscar una batalla decisiva con el ejército principal enemigo, Sun Tzu dividió sus fuerzas en múltiples columnas que atacaron simultáneamente objetivos secundarios en todo el territorio de Chu.
Estas operaciones fueron diseñadas no para capturar territorio importante sino para crear un patrón de amenazas que forzaría a Chu a dispersar sus fuerzas en múltiples respuestas defensivas. Cada vez que Chu concentraba fuerzas para responder a una de las amenazas de Wu, Sun Tzu simplemente movía esas unidades a otros objetivos, manteniendo la iniciativa estratégica mientras evitaba los enfrentamientos directos donde la superioridad numérica de Chu habría sido decisiva. La psicología detrás de esta estrategia era brillante. Los comandantes de Chu se encontraron en la frustrante posición de responder constantemente a amenazas que desaparecían tan pronto como dirigían recursos para enfrentarlas. La moral de las tropas de Chu comenzó a deteriorarse porque parecían incapaces de lograr victorias decisivas a pesar de su superioridad en números y recursos. Los líderes políticos de Chu empezaron a cuestionar la competencia de sus generales, creando tensiones internas que debilitaron la cohesión del esfuerzo de guerra enemigo. Mientras tanto, las fuerzas de Wu, operando según principios claramente articulados y con objetivos específicos que podían ser alcanzados, mantenían alta moral y confianza en su liderazgo. Sabían exactamente lo que estaban tratando de lograr y podían ver evidencia diaria de que su estrategia estaba funcionando. Después de varios meses de estas operaciones, Sun Tzu había logrado algo que parecía imposible al inicio de la campaña: había puesto a Chu, el reino más poderoso de la región, en una posición estratégicamente defensiva a pesar de su superioridad en casi todos los recursos medibles. Los líderes de Chu comenzaron a buscar oportunidades para negociar un fin al conflicto en términos que fueran aceptables para Wu. Cuando finalmente se alcanzaron acuerdos que reconocían las demandas territoriales y comerciales principales de Wu, Sun Tzu había logrado exactamente lo que había defendido en el arte de la guerra. Había sometido al enemigo sin luchar, en el sentido de que había alcanzado objetivos estratégicos importantes sin requerir la destrucción mutua masiva que habría caracterizado un enfoque más convencional. La victoria sobre Chu estableció la reputación de Sun Tzu como el estratega militar más innovador y efectivo de su época, pero también demostró algo igualmente importante: que sus teorías no eran simplemente ejercicios intelectuales interesantes sino principios operacionales que podían ser implementados exitosamente incluso contra oponentes mucho más poderosos cuando se aplicaban con habilidad y determinación. Los éxitos de Sun Tzu contra Chu fueron seguidos por una serie de campañas adicionales contra otros vecinos de Wu que confirmaron y refinaron su enfoque estratégico. En cada caso, aplicó los mismos principios básicos pero adaptó su implementación específica a las características únicas de cada situación. Contra Yi, utilizó principalmente presión diplomática y económica combinada con amenazas militares limitadas. Contra Yue, empleó una estrategia de escalada graduada que convenció a ese reino de que la resistencia continuada sería más costosa que el acomodamiento con Wu. Durante estos años de comando militar activo, Sun Tzu también refinó y expandió las ideas que había articulado originalmente en el arte de la guerra. Sus experiencias en campañas reales proporcionaron evidencia para algunas de sus teorías mientras sugerían modificaciones a otras. Las lecciones aprendidas durante este periodo eventualmente encontraron su camino hacia versiones posteriores de su obra que incorporaban insights que solo podían haber venido de la aplicación práctica de principios estratégicos en el mundo real. Una de las lecciones más importantes que Sun Tzu aprendió durante estos años era la importancia crítica de lo que los estrategas modernos llamarían guerra de información. Siempre había reconocido que la inteligencia y el engaño eran elementos importantes de la estrategia efectiva. Pero sus experiencias como general al mando le enseñaron que la capacidad de moldear las percepciones enemigas de la realidad podía ser incluso más importante que las capacidades militares convencionales. En sus campañas contra varios vecinos de Wu, Sun Tzu se volvió extraordinariamente sofisticado en el uso de desinformación, señales falsas, y lo que ahora se llamarían operaciones psicológicas. Desarrolló redes de agentes que no solo recopilaban inteligencia sobre intenciones y capacidades enemigas, sino que también difundían información falsa diseñada para confundir la toma de decisiones enemiga y crear dudas sobre el liderazgo enemigo.
En un ejemplo particularmente notable durante su campaña contra el reino de Yi, Sun Tzu logró convencer a los comandantes de Yi de que Wu había formado una alianza con otro reino vecino, cuando en realidad tal alianza no existía. Esta falsa creencia llevó a Yi a redirigir recursos significativos hacia preparar defensas contra una amenaza que no existía, debilitando su capacidad para responder efectivamente a las operaciones reales de Wu. De manera similar, Sun Tzu se volvió experto en lo que los teóricos militares modernos llamarían operaciones de demostración. Acciones militares limitadas diseñadas principalmente para engañar a los enemigos sobre verdaderas intenciones más que para lograr objetivos tácticos inmediatos. Podía usar unidades pequeñas para crear la impresión de que grandes fuerzas se estaban concentrando en áreas particulares, forzando a los enemigos a redirigir sus propias fuerzas basándose en evaluaciones incorrectas de dónde estaban emergiendo las amenazas reales. Estas técnicas de engaño estratégico requerían no solo comprensión sofisticada de la psicología humana sino también disciplina extraordinaria en la ejecución. Sun Tzu tenía que asegurar que sus propias fuerzas entendieran exactamente lo que estaban tratando de lograr y que mantuvieran seguridad operacional completa sobre sus objetivos reales mientras simultáneamente creaban impresiones falsas convincentes para observadores enemigos. El éxito de estos enfoques validó uno de los insights más fundamentales de Sun Tzu, que la guerra era principalmente una competencia de voluntades y percepciones más que simplemente una prueba de recursos materiales. El lado que podía mantener claridad sobre sus propios objetivos mientras creaba confusión sobre los objetivos enemigos tenía ventajas decisivas que podían compensar la inferioridad numérica en tropas o equipo. Durante estos años, Sun Tzu también desarrolló lo que se convertiría en una de sus contribuciones más duraderas a la teoría militar, comprensión detallada de la relación entre estrategia, tácticas y lo que los analistas modernos llamarían arte operacional. Siempre había reconocido que el éxito en la guerra requería coordinación entre diferentes niveles de planificación y ejecución, pero sus experiencias como general al mando le enseñaron exactamente cómo esta coordinación podía lograrse en la práctica. A nivel estratégico, Sun Tzu aprendió a pensar sistemáticamente sobre cómo las operaciones militares se relacionaban con objetivos políticos más amplios, cómo las campañas de corto plazo contribuían a metas de largo plazo, y cómo las decisiones de asignación de recursos tomadas durante tiempos de paz afectaban las capacidades disponibles durante conflictos. Esta comprensión le permitió proporcionar asesoramiento al rey Elu que iba mucho más allá de consideraciones puramente militares para abarcar factores económicos, diplomáticos y políticos internos que afectaban la posición estratégica general de Wu. A nivel operacional, Sun Tzu se volvió experto en coordinar múltiples campañas simultáneas, gestionar logística durante periodos extendidos y mantener comunicación y control sobre fuerzas dispersas a través de grandes áreas geográficas. Los desafíos de comandar ejércitos reales en entornos complejos le enseñaron lecciones sobre liderazgo, organización y toma de decisiones que no podrían haberse aprendido solo del estudio teórico. A nivel táctico, Sun Tzu desarrolló enfoques innovadores para el comando en el campo de batalla que enfatizaban la flexibilidad, la adaptación rápida a circunstancias cambiantes y la explotación de oportunidades temporales. Sus éxitos en el campo de batalla se caracterizaron no por movimientos tácticos individuales brillantes sino por preparación consistentemente superior y explotación sistemática de errores enemigos. Uno de los aspectos más notables de la carrera de Sun Tzu como comandante militar era su capacidad para mantener alta moral y disciplina entre sus tropas incluso durante campañas extendidas que involucraban dificultades significativas. Sus soldados desarrollaron lealtad legendaria hacia su comandante porque entendían que nunca los exponía a riesgos innecesarios, que su planificación estratégica minimizaba las bajas y que su competencia táctica les daba ventajas decisivas en situaciones de combate reales. Esta lealtad era particularmente notable porque muchos de los enfoques estratégicos de Sun Tzu requerían que los soldados realizaran misiones que parecían contraintuitivas o incluso contrarias a códigos de honor militar tradicionales.
Cuando Sun Tzu ordenaba retiradas tácticas que permitían a los enemigos reclamar ganancias territoriales temporales, cuando evitaba batallas que sus fuerzas probablemente podrían haber ganado, cuando negociaba acuerdos que daban a los oponentes concesiones que salvaban la cara. Sus soldados tenían que confiar en que estas decisiones aparentemente cuestionables eran parte de cálculos estratégicos más grandes que finalmente producirían victorias decisivas. El hecho de que Sun Tzu cumpliera consistentemente con estas promesas, que sus maniobras estratégicas aparentemente misteriosas realmente produjeron victorias sustanciales, creó un tipo de confianza mutua entre comandante y tropas que se convirtió en uno de sus multiplicadores de fuerza más importantes. Sus soldados sabían que incluso cuando no podían entender la lógica de órdenes particulares, esas órdenes estaban basadas en análisis sistemático y contribuirían a su éxito y supervivencia finales. Durante el pico de su carrera militar, Sun Tzu comandó respeto no solo de sus propias fuerzas sino también de comandantes enemigos que llegaron a reconocer que representaba un enfoque fundamentalmente diferente y superior al liderazgo militar. Incluso oponentes que nunca lo conocieron personalmente desarrollaron apreciación por su sofisticación estratégica y competencia profesional. Esta reputación se extendió más allá de círculos puramente militares para incluir líderes políticos, diplomáticos y eruditos a través de la región de los estados combatientes que reconocieron que Sun Tzu representaba algo genuinamente innovador en pensamiento estratégico. Sus ideas comenzaron a influenciar no solo la planificación militar sino también enfoques para competencia económica, negociación diplomática y organización política interna. Pero quizás el desarrollo más importante durante estos años era la creciente comprensión de Sun Tzu de cómo sus experiencias militares se relacionaban con preguntas más amplias sobre liderazgo, organización y motivación humana que se extendían mucho más allá de contextos militares. Había descubierto que los principios que hacían que los ejércitos fueran efectivos también podían ser aplicados para gestionar otros tipos de organizaciones grandes y complejas que enfrentaban desafíos competitivos. Este insight eventualmente demostraría ser una de sus contribuciones más duraderas al conocimiento humano. Los principios estratégicos que Sun Tzu había desarrollado originalmente para aplicaciones militares resultaron tener relevancia universal para cualquier situación que involucrara competencia, asignación de recursos, coordinación de grupos grandes y liderazgo bajo presión. Y así, queridos oyentes, mientras la noche se profundiza y las estrellas continúan su danza eterna sobre nosotros, llegamos al final de nuestra jornada por la vida extraordinaria de Sun Tzu, el maestro estratega cuyas palabras aún resuenan en los corredores del poder 2500 años después de su muerte. Su legado nos enseña que la verdadera sabiduría no consiste en aplicar fuerza bruta sino en comprender los principios fundamentales que gobiernan las situaciones. Que el verdadero liderazgo no se trata de dominar a otros sino de crear condiciones donde el éxito colectivo sea posible, y que la victoria más perfecta es aquella donde los objetivos se logran sin destrucción innecesaria. Que descanse en paz, Sun Wu, conocido para siempre como Sun Tzu, el maestro que nos enseñó que el supremo arte de la guerra es someter al enemigo sin luchar. Tu sabiduría continúa iluminando los caminos de líderes, estrategas y pensadores en todo el mundo. Buenas noches, queridos oyentes de Ecos del Pasado. Que vuestros sueños sean estratégicos y sabios, y que despertéis mañana con la comprensión de que cada desafío que enfrentamos puede ser abordado con inteligencia, preparación y la profunda sabiduría que Sun Tzu nos legó hace tantos siglos. Hasta la próxima noche, cuando las estrellas vuelvan a brillar y nuevos ecos del pasado susurren sus secretos en la quietud sagrada de la oscuridad.